Gracias por seguir conectados esta tarde de Tome Nota, hablando de la inversión de los recursos públicos, realmente si se están invirtiendo bien, si falta de pronto un poco más de control también para evitar la corrupción, pues ese es nuestro tema del día de hoy. Y no solo esto, toda esta corrupción, toda esta malversación de los recursos, las personas piden, la ciudadanía pide que se invierta en temas como educación y salud de manera un poco más puntual, y esto es lo que ha generado en muchas ocasiones las protestas como lo vemos hoy en día. Estamos precisamente ya llevamos varios días de protestas en el país y precisamente por esto entonces tenemos un invitado muy especial. Se trata de Orlando Parra. Él es analista, es politólogo, es además columnista también sobre todos estos temas de nuestro país. Bienvenido, Orlando, a Tome Nota. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Orlando, ¿por qué se da la protesta en nuestro país? Muchas veces, pues, las personas, a pesar, digamos, de lo que hablamos ahorita con el Contralor, la Contraloría hace un control especial, muchas veces las personas también tienen, digamos, ese acceso a revisar, pero la corrupción se sigue dando, la malversación de los recursos se sigue presentando. Pues, ¿por qué se da la protesta en el país? Porque hay muchas cosas para protestar. O sea, cuando uno revisa el pliego que presentó el Consejo Nacional del Paro, además a esos 13 puntos hay aproximadamente 7, 8 puntos más. Digamos que el país tenía contenida la protesta. Nunca se había visto una movilización tan grande. La última de ese tamaño fue en 1977. O sea, hace 42 años nosotros no teníamos este nivel de protestas, pero lo que pasa es que el país cambia. Sí. El país cambia fundamentalmente a partir del momento en el cual se desmovilizan las FARC. La desmovilización de ese grupo guerrillero permitió que las protestas en Colombia dejaran de ser estigmatizadas, porque prácticamente cualquier protesta que se hacía de 3 años para atrás era una cosa de la guerrilla, y de verdad muchas veces la guerrilla participaba. Era una forma inclusive a veces de reclutar activistas para sus organizaciones. Entonces digamos que ya en la medida en que se desactiva esta estigmatización, pues hay una enorme protesta. Lo otro que es indudable es que el país tiene una marejada de jóvenes formidable. Lo que uno ve en las calles es mucho joven, lo que uno ve en las calles es mucha mujer. Entonces digamos que hay unos procesos culturales que van permitiendo que la ciudadanía esté cambiando. Es otro tipo de ciudadanía. Es una ciudadanía que no le camina al tema de la violencia, no le camina a los encapuchados, no le camina a la piedra. Sin miedo, dicen ahora. Sí, ahora le camina, por ejemplo, más al cacerolazo. El cacerolazo es una cosa absolutamente democrática. Digamos que usted puede estar parado en su casa y protestar a través de una cacerola. Entonces, digamos que hay una cantidad de cosas que se han acumulado. Esto no solamente este gobierno, eso es una cosa importante de decir, sino que teníamos problemas acumulados por muchos años, y entonces simplemente este gobierno le toca, en la medida en que es este gobierno, fuera el que fuera el de Petro, fuera el de Fajardo, fuera el que fuera el de Germán Margalleras, tiene que asumir la situación. Usted menciona algo bien interesante, y es esa nueva generación, los jóvenes, que son quienes en su mayoría están liderando este tipo de protestas, y es que mucho se habla de que la ciudadanía precisamente tiene la opción de también controlar, vigilar, ver un poco más en qué se invierten estos recursos, pero de pronto unas generaciones anteriores no habían prestado especial atención en esta inversión de los recursos, en cómo es el manejo, digamos, de este tema, y estamos definitivamente permeados de corrupción en todo el país. ¿Por qué esta nueva generación sí está generando como ese cambio? ¿Cómo influyen también los medios de comunicación, las redes sociales, en esa visibilización también de pronto cosas que no están bien hechas? Hay dos fenómenos importantes. Uno, lo que sucedió en la Universidad Distrital. En la Universidad Distrital, que es una universidad que quienes viven en Bogotá lo conocen, queda al frente de la Javeriana. Sí. Es una universidad en la cual un directivo se robó miles de millones de pesos. Entonces estamos hablando de que la famosa autonomía universitaria, en el caso de las universidades públicas, permite que en un momento determinado simplemente se roben y no haya los controles debidos, porque desafortunadamente tras esa autonomía prácticamente hay un control muy débil a nivel fiscal de las universidades. Entonces estamos hablando de una gran masa de estudiantes universitarios que descubrieron que en sus universidades suceden ese tipo de cosas, que no se roban 100, 200, 300, sino miles de millones de pesos, por un lado. Entonces, digamos que está ese ejemplo nacional. Y lo otro que usted dice muy bien es el tema de las redes sociales. Hasta hace aproximadamente 8, 9 o 10 años, antes de que apareciera el WhatsApp, antes de que aparecieran los smartphones, digamos que los medios de comunicación masivos tenían el poder de la verdad.
Entonces simplemente lo que dijera el canal de televisión más grande del país, en cualquier país del mundo, no solamente en Colombia, pues esa era la verdad. Que también estaban manipulados en algunos casos. Estaban manipulados de por medio. Pero ahora es prácticamente imposible. O sea, cuando sucede cualquier evento en cualquier parte del mundo, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de cualquier tipo de red social, pues simplemente la gente accede a la información. Eso también tiene sus dificultades en el sentido de la calidad de la información, porque también a veces se tergiversa. Y las fake news que tanto aparecen. Exacto, sirve para todo eso, pero digamos que es otra ciudadanía porque también hay otro mundo. Es un mundo muy mediado por el acceso a las redes sociales y porque las élites ya les es prácticamente imposible controlar la información que reciben las masas. Y todas esas masas que precisamente están tan activas ahorita en todo este tema de control. ¿Usted cómo analiza, don Orlando, cómo ve la situación en este momento? O sea, venimos hablando entonces de, digamos que la ciudadanía está un poco más despierta ante esto, está ejerciendo un poco más de presión, de control incluso sobre todo este tipo de contratos públicos, de cómo van los recursos, están exigiendo de alguna manera un poco más, vamos por buen camino, de pronto tenemos una racha de corrupción definitivamente innegable, unos presupuestos altísimos que se pierden en manos pues de quien no debería ser. ¿Es una posibilidad de cambio de pronto todo esto que estamos viendo en torno a las protestas, en torno al control que se está intentando hacer un poco más fuerte en estos temas? Pues vamos a ver la altura de nuestros dirigentes. Porque lo cierto es que el año pasado varios millones de colombianos votamos para que se establecieran unas leyes anticorrupción. Ninguna de esas leyes ha sido pasada, ninguna de esas leyes ha sido establecida en este momento en el Congreso, o sea, ninguna es ley de la República. Desafortunadamente a fines de la legislatura anterior hubo muchos traspiezos con una de ellas. Digamos que en este momento tienen la oportunidad, de rebajarse los sueldos. Yo no sé si usted sabe que son los segundos sueldos en América Latina, después de Chile, tienen los sueldos más altos de América Latina. Entonces, vamos a ver si el Congreso que tenemos es capaz de entender la magnitud de la protesta, porque si no hay unos cambios que la ciudadanía está pidiendo, cada vez la protesta va a ser más larga, cada vez va a ser más compleja y entonces pueden suceder otras cosas. Importante este tema porque pues realmente es vergonzoso como para nosotros como colombianos tener todas esas cifras y que no se haga nada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos precisamente para controlar un poco más todos estos recursos? ¿En qué tenemos que seguir insistiendo? ¿En qué tenemos, si hemos visto pues que muchas peticiones se han hecho, la ley anticorrupción que definitivamente nunca pasó, todas estas acciones que se han venido haciendo, pero pues que realmente muchas veces las personas dicen, hacemos y hacemos, pero aquí no pasa nada? Hay que tomar ejemplos. Usted dentro de un rato va a entrevistar al doctor Jaime Fonseca, que es el director de Vigía Cívica. Vigía Cívica es una institución que en Caldas también existe, creo que no recuerdo el nombre en Caldas, pero se debe llamar Caldas Cívica o algo parecido. Sí. Digamos que existen una serie de organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo de denuncia de los robos, de la corrupción. Necesitamos más ciudadanos como Jaime Fonseca, necesitamos más ciudadanos que de verdad entiendan que cada uno de los impuestos que pagan son ellos y tienen que ser bien invertidos. Eso necesita un empoderamiento de la ciudadanía. Hay que tener la habilidad de denunciar. Existen muchas formas de denunciar. La Procuraduría hace una tarea, la Fiscalía hace una tarea, la Contraloría hace una tarea, pues de una manera u otra, con sus debilidades y sus fortalezas. Pero digamos que la clave aquí es que la ciudadanía denuncie. Si la ciudadanía no denuncia, pues vamos a seguir las mismas. Así es. Muy bien, entonces ya saben todos los televidentes esta opción que tenemos para denunciar, para definitivamente entonces tener esta opción para hacer control de nuestros recursos públicos, estos recursos que tanto nos sirven, que tanto le aportarían a la educación, a la salud. Mucho se ha hablado en todos los medios de comunicación, en redes sociales, de cómo se invierten mal, de cómo hay malversación en los recursos públicos en nuestro país. Entonces, pues ya saben ustedes, recuerden que nuestras líneas de contacto para que usted también nos dé su opinión sobre este tema del día, y nuestro Facebook también, que tenemos la pregunta cargada esta tarde de Tome Nota. ¿Cree que en Colombia son bien invertidos los recursos públicos? El 14% nos dice que sí y el 86% nos dice que no. Participen entonces también en nuestras redes sociales, @TomeNotaTC, allí está cargada nuestra... Entonces, pues para mí algunas veces sí, porque a veces arreglan cosas, pero a veces lo vuelven a usar en cosas que no deberían.
Ahí teníamos entonces la voz urbana, el pensar de la gente en las calles de las ciudades del eje cafetero. Con esto entonces damos partida ya a lo que es nuestro panel de expertos. Ustedes ya ven aquí las personas preparadas para recibir sus preguntas, también sus dudas y por supuesto mensajes, opiniones al 312-717-4980 y 317-1900 con el indicativo 6. Estamos en la ciudad de Pereira para que por favor entonces ustedes se comuniquen solamente telefónicamente, porque aquí no podemos recibir mensajes de texto. Si lo quieren realizar por esta vía del WhatsApp, o también estamos en Facebook Live para que se conecten en esta tarde como Tome Nota TC. A todos ustedes entonces en esta tarde para que estén conectados. Vamos entonces a comenzar en esta tarde en el panel de expertos. Yo quiero comenzar con el señor Contralor Departamental, el doctor Óscar Javier Vasco, hablando acerca de estos temas. Realmente entonces, ahorita por ejemplo hablábamos con nuestros panelistas invitados y la gente sí está haciendo las denuncias respectivas cuando ve algún tema público y realmente pues quiere que le hagan seguimiento y que las personas pues paguen, porque realmente los bolsillos son los que están ahí también pues llevando como el bulto, como decimos coloquialmente, doctor Óscar. Bueno, tenemos que afirmar sin lugar a dudas que la participación ciudadana ha mejorado. Ha mejorado y viene mejorando. La ciudadanía se viene apropiando cada vez más. Eso implica un reto muy grande para los órganos de control, para todos, especialmente para las contralorías, y es poder responder de manera eficiente y eficaz a esas denuncias. Porque a la medida que nosotros podamos responder de manera eficaz, que la gente vea que efectivamente las denuncias se tramitan de manera oportuna, que hay resultados, pues la ciudadanía efectivamente se va empoderando. Ese es un reto que tenemos, más. Claro que sí. Y pues se vienen a través de todo el tema de Colombia Digital disponiendo una serie de mecanismos para poder acceder y para poder poner las denuncias. No necesariamente para colocar una denuncia hay que firmar, hay que colocar la cédula, la dirección. ¿Se puede anonimato también? Claro que sí, se puede un correo electrónico sin colocar la cédula y sin embargo les llega la notificación de cuál ha sido a ese mismo correo, que puede ser, no tiene que ser personal, o a través de el link que se colocan para este fin en las páginas. Entonces también se viene generando una situación. Igual, si llega en medio físico un anónimo, una queja anónima, una denuncia anónima, se valora efectivamente, también se le da trámite. Los anónimos, en la medida que sean concretos, que tengan elementos de tiempo, de modo, lugar, que permitan orientar una investigación. Pruebas, además. Sí, y no necesariamente tienen que apropiar pruebas, pero sí elementos de tiempo, modo y lugar que nos permitan orientar para capturar o apropiar ese elemento material probatorio. Claro. Efectivamente se les da el trámite, para que eso es importante que la gente lo sepa. Sí. Entonces no es necesario que dar todos sus datos, que tiene que ir, denunciar, declarar, no. También de esas formas, hay muchas formas, entonces si viene la participación. Hay que decir que nuestro aliado natural y estratégico es la ciudadanía, efectivamente. ¿Por qué? Porque no hay mejor veedor, ¿cierto? Mejor auditor que el veedor o el ciudadano que le están haciendo la obra en su casa, que el padre de familia o el estudiante que de primera mano conoce cómo está llegando el alimento, cómo está siendo servido en la institución educativa. El que está beneficiando. El que se está beneficiando, claro, además porque es un control en tiempo real, es el que está, entonces efectivamente es muy importante la ciudadanía. Muy importante la ciudadanía, la participación que se hace desde los diferentes estados veedores, como lo dice también nuestro Contralor. Y es que, don Orlando, precisamente lo estamos viendo de manera muy enfática en estos últimos días con todas estas protestas, con la manifestación de las personas que realmente están dando a conocer su punto de vista contra las diferentes irregularidades que se dan en nuestro país. Ustedes precisamente tienen un foro esta semana en el que van a hablar de el tema de la protesta, cuál es la legalidad realmente y el derecho que tienen los ciudadanos a exigir, a protestar de manera pacífica con respecto a todos estos temas de corrupción además que se dan en nuestro país. Sí, mañana de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Universidad Andina se va a realizar el foro La Protesta en Colombia. Es un foro donde va a estar la defensora del pueblo, va a estar la personera, van a estar diversos actores explicando el tema. Nos ha confirmado la presencia de la Policía Nacional. Pues es como para que diversas personas analicen desde su perspectiva cuál es el tema de la protesta en Colombia. ¿A qué tenemos derecho y por qué estamos protestando también? Yo pienso que ya afortunadamente con lo que ha pasado últimamente, y lo nota uno mucho en las intervenciones públicas, ya hay como una claridad en el sentido de que hay un derecho a protestar. Eso es una cosa que, eso ya de por sí es una ganancia de este paro. Ahora de pronto lo que tenemos que ir avanzando es al cómo
Estamos de acuerdo en el qué, en la necesidad de hacer una serie de procesos de cambio en el país, pero hay que pasar al cómo, y en ese cómo hay una palabra que es clave, que es la palabra empatía. Y la palabra empatía es simplemente que nosotros tenemos que entender la situación del gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene que entender la situación de los colombianos en general, o sea, hay que ponerse en los zapatos del otro. Claro que sí. Claro que sí. Vamos entonces a conocer también la opinión de nuestros televidentes a través de las líneas de WhatsApp, de la línea de WhatsApp 312-717-4980. Acá tenemos entonces primero Germán Londoño desde Manizales. Nos dice, como siempre, acá viéndolos, incluso nos envía un reporte de sintonía, don Germán. Ahí pues está Jenny muy pendiente también con don Orlando haciendo esa entrevista. Jenny, usted tiene ahí el seguidor también a través de nuestro WhatsApp. Y también nos escribe Francia Aguirre desde la ciudad de Pereira. Buenas tardes, fiel televidente. A todos ustedes, pues muchas gracias, por supuesto, por estar conectados en estas tardes de Tome Nota, llevándoles temas de actualidad como todos los días. Señora secretaria de Hacienda del municipio de Pereira, doctora Dora, nosotros entonces nos hemos enfocado mucho en ese tema precisamente entonces de los recursos públicos, y qué más que, por ejemplo, ustedes que manejan también ese rudo administrativo, y cómo saber entonces, como lo decíamos ahora, también administrar lo que es lo importante, no solamente porque están, por ejemplo, como temas de Contraloría, que me imagino que todos los días ustedes deben estar también al tanto del tema, sino que la ciudadanía también tiene que generar, y más bien espera esas respuestas de ustedes, que son los que están administrando estos recursos. Claro que sí, de hecho hemos notado en la administración desde pues cuando llegué, que era tesorera del municipio, al día de hoy, pues es cada vez más que a los ciudadanos les inquieta saber qué pasa con sus impuestos, en qué se invierten, a dónde van a parar. Y he participado en varios escenarios, en varios foros, sobre todo como lo decían los otros compañeros del panel, la juventud está muy interesada en saber exactamente cómo funciona su entorno. A mí, por ejemplo, pues que desde muy niña me ha inquietado mucho esto de la participación en los escenarios políticos y demás. Me parece genial, porque yo, por ejemplo, en mi época universitaria, yo hablaba de este tipo de cosas y mis compañeros me miraban como si yo fuera revolucionaria o algo por el estilo, cuando no es así. A mí me parece que esto es como a lo que uno está llamado a hacer, está llamado a inquietarse. Hemos notado, por ejemplo, mucho que obviamente no todo lo hacemos a la perfección, porque pues en la administración, aunque hemos corregido muchas cosas, hay otras que también nos cuesta como avanzar y avanzar, pero sin embargo hemos notado que son bastante inquietas las comunidades. Los líderes o lo que llamábamos los presidentes de barrio y todo esto antes estaban muy politizados, por decirlo así, o eran de un partido o del otro. No, ahora vemos que hay como más participación de personas que están intentando hacer su labor por su entorno, sin tinte por político, su barrio, por hacer su gestión. Y yo creo que pues ese es el llamado a que cada vez exista más participación pues de estas personas que loablemente lo hacen, de que en realidad no buscan como un beneficio personal, sino de que buscan que su entorno, porque se han dado cuenta, si su entorno está bien, pues a usted también le va bien. Esa es la realidad. Claro, y precisamente con este tema de la ciudadanía y de los jóvenes que están un poco más interesados, ustedes como Vigía Cívica también tienen ese espacio para que con herramientas prácticas y además orientación, pues los jóvenes o las personas que quieran unirse como voluntarios a hacer toda esta investigación, esta veeduría también de los recursos, lo puedan hacer con ustedes. Es cierto, y tenemos que admitir y agradecer que la mayor parte de nuestro trabajo, como lo decía hace un rato, lo hacen muchachos universitarios en práctica. Muchos de ellos, al finalizar su periodo de práctica de 6 meses, se quedan con nosotros como voluntarios y nos siguen ayudando. Algunos llevan 2 o 3 años. Y la inquietud además es de muchachos inclusive de las instituciones educativas de nivel menor, de colegios, que permanentemente están preguntándonos, pidiéndonos que vamos a dictarles una charla de una u otra cosa y queriendo intercambiar ideas sobre el manejo de los recursos públicos y cómo llegar a ser el país ideal, que es el canto no expresado, pero